Muy bien, vamos a dar inicio a la clase y vamos a hacerlo orando, ¿no? Vamos a orar. Amado Señor, estamos este día aquí desde la mañana para alabarte y glorificarte y ser instruidos a través de tu palabra. Y aunque es explicada, es atendida por mortales, pecadores, imperfectos, creemos firmemente que a través de tu Espíritu, tú hablas al corazón de cada uno de nosotros de maneras muy particulares. Y eso es lo que queremos ahora, Señor, que seas tú a través de tu palabra, que vayas acomodando la información en la mente y en el corazón de aquellos que necesitan ser instruidos precisamente en temas de esta naturaleza. Así que, perdón, Señor, las maneras, quizá, las imprecisiones tal vez, pero te rogamos que nos ayudes para distinguir con claridad a través de tu Espíritu lo que tú quieres de nosotros. Entonces te rogamos que te quedes en este tiempo, esta hora aquí, en esta clase. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues entonces vamos ahí a Mateo 5. Y voy a leer del Mateo 5 lo que ya hemos estado leyendo del 17 al 20 de Mateo 5, 17 a 20. Ya lo vimos la semana pasada, ya lo leí, pero lo vamos a volver a leer porque nos quedamos solamente a la mitad y vamos a tomar la otra mitad ahora. Y el texto dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta ahí. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de los versículos 17 y 18 y asentábamos esta verdad, que el Señor Jesús está hablando a los discípulos, que ya hemos insistido que este es un discurso para los creyentes, sus discípulos, y está de alguna manera él hablando de quizá algunas críticas que había de algunos seguramente escribas o fariseos, o incluso algunos mismos creyentes que pudieron haber creído esto, de que el Señor había venido y había de alguna manera ido en contra de la ley, en contra de los mandamientos. Y mencionábamos la semana pasada que levantar espigas o sanar a una persona el día de reposo, en sí sanar o levantar las espigas no es un pecado, pero era en día de reposo y seguramente los enemigos de Jesús, que siempre estaban buscando a ver en qué se equivocaba, le hubiesen criticado, pero ¿cómo tú, verdad, vienes y presumiblemente eres el Mesías, qué sé yo, verdad? Y tú transgredes la ley, ¿no? Rompes con la norma, vas en contra de la ley, vas en contra de la ley de Moisés, ¿no? Y tenemos que recordar que cuando en el Nuevo Testamento se habla de la ley, no necesariamente estamos hablando del Pentateuco, pero estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Y bueno, el Señor de alguna manera estaba siendo posiblemente acusado por los antagónicos acerca de su aversión a la ley, o que él venía a hacer algo diferente a la ley. Y el Señor entonces tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a hablar así de sí mismo. Luego ya va otra vez a hablar de la relación del cristiano con la ley y la justicia. Y entonces les dijo: oigan, no lo piensen así, no tengan esas conclusiones, ¿verdad? No piensen que he venido para abrogar, para romper la ley o los profetas. No he venido a eso, en realidad no. Y entonces dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir.
Y en esto nos quedamos, hablamos la semana pasada de este tema, y no solamente es a cumplir que vengo ahorita y me sujeto a lo que está establecido ahora, sino que vengo a cumplir con lo dicho en la ley y los profetas, ¿verdad? Es decir, voy a cumplir, lo cumplí en mi venida a las profecías, estoy cumpliendo la ley ahora porque cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vengo a sujetarme a la ley, pero además tiene el Señor una tarea de cumplir, ¿verdad?, con la ley, con los profetas, hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Él tiene este propósito. No vengo para abrogarla, vengo para cumplirla, lo que ya pasó, lo que está pasando, y también lo que va a pasar, es decir, la culminación de los tiempos. Ahí observamos la segunda venida del Señor que estaba profetizada desde el Antiguo Testamento, y desde luego que en el Nuevo Testamento está muchísimo más anunciada la segunda venida de Cristo. Bueno, he venido para cumplir eso. Y ni una jota ni una tilde van a pasar, dice el Señor, ¿no? En el versículo 18, hasta que pase el cielo y en la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que voy a ser capaz, no de abrogar la ley, sino de cumplirla. Insisto, lo que antes se dijo, aquí estoy, lo que está pasando ahora me sujeto a esta ley, pero además voy a cumplir justo lo que está escrito en la palabra, y ni una jota ni una tilde va a pasar, ¿no? Hasta que el cielo y tierra pasen y todo se haya cumplido. Es decir, cuando venga el final cumplimiento, yo vengo a eso, a cumplir con eso. Así que todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo era en cumplimiento de la ley. Y ahora vamos a estar revisando, por ejemplo, el viernes, y bueno, en realidad toda la semana, particularmente jueves y viernes, como muchos de los acontecimientos, incluyendo el de hoy, lo que se celebra históricamente el Domingo de Ramos, ¿verdad? El Señor vino y cumplió lo que se anunció en Zacarías con él, cumplió lo que sucedió en la cruz con él, cumplió, ¿verdad?, todo lo que la ley decía de él. Ahora va a ser muchísimo más perceptible en esta semana, incluyendo la resurrección, desde luego. Así que entonces el Señor vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla. Eso tiene que quedarle claro a los escribas y a los fariseos. Tiene que ser una enseñanza clara, y a los discípulos les tiene que quedar absolutamente clara la intención del Señor de cumplir con la ley, ¿no? Toda hasta que termine, no solamente dice la ley, pero la ley y los profetas, para ser un poquito más amplia o amplio su concepto del cumplimiento de lo que está comprometido. Así que entonces el Señor vino para eso. Eso me parece que fue lo que queríamos dejar muy claro la semana pasada. Pero después de esto, esa primera sección, 16, 17 y 18, tiene que ver con Cristo en relación con la ley. Cristo en relación con la ley. Pero ahora tenemos un par de versículos más que tiene que ver ahora con el creyente en relación con la ley, ¿verdad? Ahora es el creyente en relación con la ley. Y desde luego tomando como ejemplo a Cristo, que no ha venido para abrogar, sino vino para cumplir la ley y los profetas. Él es el ejemplo, y luego entonces vamos a darnos cuenta ahora cómo Él va a empezar a construir lo que sigue del sermón del monte, y va a estar haciendo algunas referencias con respecto de la ley y la justicia, ¿no? Entonces, en estos versículos que ya empieza el Señor, o ya se acerca más a la responsabilidad que nosotros tenemos delante de la ley, el versículo 19, que lo vamos a tocar muy poco porque quiero enfocarme en una frase del versículo 20, dice: de manera que, dicho lo cual, digamos de alguna manera, ¿verdad? Ya dado que yo vengo a cumplir la ley y los profetas, toda la ley y los profetas, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y cuando hablamos de uno de estos mandamientos muy pequeños, estamos hablando de la ley de Dios en términos generales. Cualquier mandamiento, por pequeño que sea roto, diría el Señor, y así enseña a los hombres, como los fariseos lo hacían de alguna manera, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Habla entonces, ¿no?, del cumplimiento de la ley. No quiero dedicar mucho tiempo a esto porque quiero entrar en una frase del versículo número 20. Dice el Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que hacer un par de comentarios previos para introducir
análisis, ¿verdad? Pobre análisis quizá del versículo número 20. La primera cosa es que nosotros hemos afirmado a lo largo del estudio del Sermón del Monte que las características de las bienaventuranzas, por ejemplo, o las características del cristiano de ser sal y luz, ¿no? Son características particulares de quienes ya están en el reino, de los que ya son parte del reino, ¿no es cierto? Dijimos que son bienaventurados tales o tales o tales o tales, no para entrar, sino porque están en el reino de los cielos. Esa es una verdad que hemos afirmado a lo largo de este tiempo. Y también tenemos que ser sal y luz los que somos del reino, sobre todo nosotros creyentes. Dice, vosotros sois la luz, ¿no? Del mundo, sois la sal de la tierra. No, eso no se lo va a decir a un no creyente. Al creyente no le va a decir que es la sal, no le va a decir al Señor, a un no creyente que es la luz. Es obvio, es evidente que nos está diciendo a nosotros eso, a los creyentes, a los discípulos y a la postre a nosotros, ¿no? Entonces nos quedó claro esto. Pero ahora aquí, en este texto, en el versículo 20, al final la frase que dice, ¿verdad? O todo el verso 20, dice que porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pues cualquiera de nosotros diría, bueno, por fin, ¿estoy o no estoy? ¿No? Es decir, ahora tengo que tener una justicia mayor que la de los fariseos y de los escribas para estar en el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde quedó el asunto de que ya soy parte del reino? Ahora, esto no contradice lo que acabamos de decir o lo que hemos dicho en el pasado. Este autor que hemos multicitado, bueno, los dos incluso, John Stott y Martin Lloyd-Jones, coinciden y me parece que son los dos referentes más serios que desde mi punto de vista podemos acercarnos con literatura en español, ¿verdad? Y ambos coinciden que en realidad sigue hablando de lo mismo, sigue diciendo lo mismo, somos ciudadanos del reino, lo único que está haciendo es afirmando lo que es en realidad. Es decir, que él espera, el Señor está diciendo, o está esperando, o está definiendo que nuestra justicia es mayor que la de los fariseos, ¿no? Por tal motivo, somos parte del reino. Somos o estamos dentro del reino, porque nuestra justicia es mayor que la de los fariseos. Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, entonces no somos parte del reino. De alguna manera, y en el idioma original se entiende un poco más, es un poco más claro, pero lo que está diciendo es que dado que nuestra justicia, traduciéndolo de esta manera, ¿no?, es mayor que la de los escribas y fariseos, entonces somos parte del reino. Aquí está escrito en términos un poquito más negativo, ¿verdad? No entraréis en el reino de los cielos, pero se da por sentado que si nuestra justicia es mayor, entonces sí. Así que estamos hablando aquí de que la justicia de los discípulos, la justicia de los creyentes, debe ser mayor. No anhelamos que sea mayor, sino que la característica del ciudadano del reino es que la justicia del creyente es mayor que lo de los fariseos. Pero aquí entramos entonces en un conflicto, porque dice el Señor, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Y la pregunta que tenemos es, ¿cómo puede ser mayor la justicia nuestra que la de los escribas y fariseos? Vamos a hablar en términos del cumplimiento de la ley. Cuando en la época del Señor Jesucristo, los escribas y particularmente los fariseos eran llamados maestros de la ley. Y presumiblemente eran a ellos los que estaban en la defensa prácticamente de toda la ley. Estaban inclinados, estaban esforzándose para cumplir con la ley. El cumplimiento de la ley les hacía justos, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy haciendo lo que la ley pide, por lo tanto, ¿verdad? Tengo una justicia mayor en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, ¿verdad?, los fariseos tenían un cumplimiento externo de la ley. Ellos tenían un cumplimiento que era más de apariencia, ¿verdad?, de la ley. En eso se enfocaban. Por eso cuando el Señor Jesús fue criticado por sanar el día de reposo, ¿no?, lo que estaban viendo los fariseos seguramente, o los enemigos de Cristo, era justamente estas acciones externas.
Lo único que ellos veían es que se estaba violentando uno de los mandamientos, ¿no? En forma externa, pero no estaban viendo más allá de lo que estaba sucediendo, más allá de lo que el Señor estaba haciendo, y a la postre más allá de lo que el Señor está enseñando. Así que la justicia de los fariseos era una justicia o era un cumplimiento de la ley bastante superficial. Era una obediencia externa, formal ciertamente, pero es externa. Había un apego a las exigencias de la ley de manera absolutamente externa. Y lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, ¿verdad? Es que Él nos dice que nuestra justicia debe de ser mayor que la de los fariseos. ¿Cómo puede ser la justicia mayor que la de los fariseos? ¿Cómo? Nosotros nos preguntamos bueno, los apóstoles están ahí con el Señor, los discípulos están ahí con el Señor, y Él va a seguir explicando esto, y ahorita vamos a tocar prácticamente lo que resta del capítulo 5 en grandes bloques para explicar un poco esto. Pero ¿cómo puede ser la justicia de los creyentes mayor que de los escribas y fariseos? Está muy complicado. Ahora, ¿los discípulos conocían la ley? Sí la conocían. Sí la conocían. ¿Estaban esforzándose en cumplir con la ley? Seguramente que sí. Pero este cumplimiento de la ley estaba quizá provocando un poco de, llamémosle ahora, ¿verdad?, estrés en ellos, porque ¿quién puede cumplir con la ley? Entonces no están haciendo justo lo que la ley exige. Su justicia es menor. Y entonces tenían allí a la vista aquellos maestros de la ley que eran hombres dedicados al cumplimiento de la ley, que no la cumplían toda, por cierto, ni siquiera de manera externa. ¿Y cómo se pueden comparar con ellos? No hay forma, no hay manera. Pero entonces el Señor tiene que enseñarles a ellos justamente este asunto de la obediencia externa y la obediencia interna. Cuando el Señor habla de la justicia que tiene que ser mayor que la de los fariseos, no está necesariamente hablando en compararse con ellos para ver quién cumple más leyes de todo lo establecido, que eran un poco más de 600 normas. ¿Quién puede? ¿No? Es como si dijeran, ¿cuántas llevas tú cumplidas? No, pues yo 300, yo ya te gané 301, es mayor mi justicia que la tuya. Eso es imposible. ¿Quién puede competir, verdad, de esta manera? No, el Señor Jesús nos está diciendo, el que cumpla más cantidad de leyes gana, ¿no? Es un absurdo, es un ridículo. No se está hablando de este asunto. Más bien lo que el Señor Jesús está diciéndole a los apóstoles, a los discípulos, ¿verdad? Era que su justicia, el acatamiento a la ley, el acatamiento a sus normas, tiene que ser un asunto interno, del corazón. Del corazón. Y como Él ha apelado a que ha venido a cumplir la ley y los profetas, nosotros tenemos en los profetas, tenemos en los libros históricos, en los libros, del Antiguo Testamento, específicamente en los profetas, dos sentencias que son muy importantes reconocer, en donde el Señor pone la ley en el corazón del creyente. Uno es el que está citado en Jeremías 31:33. Ayúdenme, por favor, alguien, a Jeremías 31:33. ¿Qué dice allí? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Ok, es importante notar esto. Lo que está diciendo aquí el profeta, y el Señor no a través del profeta, que va a hacer pacto con la casa de Israel, es decir, con todos nosotros. Después de aquellos días, dice Jehová, después de aquellos días daré, dice él, mi ley, daré, ahí donde estoy, aquí está, ¿no? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley va a estar en su mente y va a estar escrita en su corazón. Ahora, noten ustedes que de inmediato queda excluido el cumplimiento, no excluido, pero queda de alguna manera referenciado más el corazón, un cumplimiento del corazón, que la obediencia externa. ¿Se acuerdan ustedes del tema de la
de la circuncisión. La circuncisión era un acatamiento a la ley ceremonial externa, ¿no es cierto? Había que cortar el prepucio de los niños nacidos en el pueblo de Israel y era una ceremonia, parte de la ley ceremonial externa. Pero el Señor se percibe que la vida de los judíos estaba siendo tan nefasta como siempre. Y entonces tiene que llegar un momento en el que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones, ¿no? Si necesitamos una obediencia interna, necesitamos que esté lo que está en el corazón, lo que está demandado en el fondo, en la esencia de la ley, no solamente el cumplimiento externo. Y Jeremías nos habla de que está escrita la ley en la mente y en el corazón, ¿verdad? Pero por otro lado, el Señor dice cómo lo iba a hacer. Y esto está escrito en el libro de Ezequiel, versículo 36, 27. Ezequiel 36, 27. Ok, fíjense lo que dice, ¿no? Lo que acaba de Ámbar, lo leíste tú, ¿verdad? Ah, perfecto. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, la manera en que el Señor va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón su ley va a ser a través de su espíritu. Así es que los mandamientos, la ley, ¿no? Escrita en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, están íntimamente ligados con la recepción del espíritu que tenemos nosotros, ¿no? Porque dice que va a dar su espíritu, así lo dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y nosotros podemos, como ciudadanos del reino, andar en los estatutos porque tenemos su espíritu. Es decir, el espíritu mora en nosotros, el espíritu de Dios mora en nosotros y somos capaces de tener un cumplimiento de la ley ciertamente externa cuando el corazón en realidad está acatando ese mandamiento. No hay duda, no quiero descartar, para no pecar de antinomianista, de que la obediencia externa no es buena, sí es buena, ¿no? Es decir, hay que dar evidencia del cumplimiento de la ley. Claro que hay que esforzarnos, claro que hay que hacer las cosas de manera externa, por supuesto. Cualquier persona que diga eso no importa es antinomianista, está en contra de la ley, dice la ley no sirve, la gracia es lo de ahora. Estoy a favor de las conductas externas de la ley, siempre y cuando estén movidas por el Espíritu que puso en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. Ahí está la clave, la ley ahí, en la mente y en el corazón. Y eso es lo que se le demanda a los creyentes, ¿no? Es lo que el Señor está diciéndole a los discípulos. Su justicia debe de ser mayor. Como ciudadanos del reino, su justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y de los fariseos. Mayor. Pero esa justicia, insisto, tiene que ser algo que esté en el corazón, el cumplimiento de la ley, ¿verdad? El acatamiento a las disposiciones que están establecidas por el Señor, pero en el corazón. Y desde luego, como menciono, tiene que haber una reacción externa, ¿no es cierto? Hasta por nuestros frutos nos van a conocer, porque tiene que haber una reacción externa. ¿Cuál ha sido el problema entonces? Los fariseos estaban guardando las apariencias y estaban tratando de guardar los mandamientos externamente, no quiero decir superficialmente, pero externamente, sin considerar o incluso a pesar, ¿no?, de lo que estaba establecido en lo profundo o debía estar establecido por el Espíritu en lo profundo del corazón y en la mente de las personas. Solamente el cumplimiento externo. Quizá, ¿no?, si estuviéramos con los fariseos le diríamos, ¿por qué haces esto o por qué no haces aquello? Es muy posible que la respuesta fuera, pues porque así está escrito, ¿no es cierto? Porque así está establecido y no nos vamos a mover ni un ápice, ¿verdad? No nos vamos a mover ni un centímetro de esto que ya está establecido. Pero estaban haciendo una obediencia absolutamente externa. Y es posible que a Jesús lo hayan acusado de antinomianista, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que digas o que diga que la justicia externa, que es la de los escribas y fariseos, es menor que la justicia de los creyentes? ¿No? Es que estás en contra de la ley, eres antinomianista, porque lo ponían en contraste con Moisés seguramente. Seguramente lo ponían en contraste con la ley y lo acusaban de esto.
Pero lo que el Señor quiere entonces es llevar la mente de los discípulos a pensar justamente en lo que hay en lo profundo del corazón del ser humano, prácticamente del regenerado, y que puedan entender que de aquella justicia que se está hablando es aquella justicia que interpreta la ley a partir de lo que el Señor tiene o ha puesto en el corazón del creyente. Y entonces presenta el Señor de una manera verdaderamente maravillosa 6 antítesis, es decir, 6 conceptos en donde va a ser contrastada la ley externa con aquel acatamiento interno de la ley, lo que es la búsqueda de la justicia mayor que la de los fariseos y los escribas. 6 cosas. Y están a continuación. Ustedes tienen en su Biblia, en todo el capítulo 5, ¿verdad? De una manera maravillosa, una serie de sentencias que están contrastando la ley, ¿no? La ley establecida en los 10 mandamientos, que digamos es justamente lo que aquellos hacían del cumplimiento externo, con un énfasis interno, ¿no? Con un énfasis en la justicia interna. Y lo podemos notar fácilmente. Por ejemplo, en el versículo número 21, noten esto, el Señor dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Son los que recibieron las tablas de la ley allá en el monte. Los antiguos es Moisés, es todo aquel grupo de personas que recibieron la ley, ¿no? Ustedes oyeron que esto fue dicho a los antiguos. ¿Qué fue dicho? No matarás, ¿no? Eso fue dicho. Ahora, no matarás está dentro de la ley moral, ¿cierto o no? Es decir, es parte de los 10 mandamientos. La ley moral, ahí estaba. Ahí estaba. ¿Qué pasaba en la obediencia externa? ¿O cómo se puede hacer una obediencia externa del mandamiento no matarás? Pues yo no he matado a nadie, ¿eh? Algún fariseo diría, yo no he atentado contra la vida de nadie. A ver, díganme a quién he matado. No, pues no has matado a nadie. Check, ley cumplida. Justo. Estoy justificado ahí porque no he matado a nadie. Absolutamente a nadie. Pero ese es un cumplimiento externo. Entonces el Señor entra con este asunto de que nuestra justicia es mayor y dicen, ¿ustedes escucharon esto? Que se le fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahora, yo les voy a decir dónde está la esencia del cumplimiento de este mandamiento. Y entonces Él dice, pero yo os digo, ¿no? Eso dice el texto, ¿no es cierto? Dice, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y dice, pero yo os digo. Esto le va a pegar fuertísimo a los fariseos. A ver, Jesús, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Moisés o a ti? Porque tú me estás diciendo que lo que dijo Moisés, y luego vienes y con todo atrevimiento me dices, yo os digo, te estás poniendo por encima de Moisés. Y Hebreos es claro. ¿Saben qué hace el libro de Hebreos? Pone a Jesús por encima de Moisés, por encima de Aarón, por encima de los ángeles. Quizá el Señor pudo haber dicho, pero por supuesto, yo soy más que Moisés. Claro, no lo dice, ¿no? Pero lo que está haciendo el Señor aquí, que está en un discurso con los discípulos, Él les está diciendo, ustedes habéis oído que fue dicho, ¿verdad? A los antiguos, oyeron que fue dicho a los antiguos, ahí está lo que Moisés estableció, pero no está criticando a Moisés, no está yendo en contra de Moisés. Lo que está haciendo es justamente haciendo una interpretación, diríamos nosotros, una exégesis preciosa de la esencia del mandamiento. Lo que debe haber en el corazón en el cumplimiento de ese mandamiento. Porque dijo, ¿ya oyeron esto? Ahora yo les digo, dice el Señor, que cualquiera que se enojare con su hermano será culpable de juicio. Los fariseos han de haber dicho, caray, eso no lo sabíamos, ¿no? Pensábamos que nada más no atentar contra la vida de alguien era cumplir el mandamiento, de manera externa. Pero el Señor va a lo profundo y dice, ahí en el corazón, donde están anidadas las emociones, ¿verdad? Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Esto es una justicia mayor que la de los fariseos y escribas. Mucho mayor. Mucho mayor. Que sin duda alguna no tenían los fariseos ni los escribas. No la tenían. Insisto, ellos estaban en el cumplimiento externo de la ley. Pero el Señor va ahí, a la esencia.
al corazón, ¿no? Ese es el primer contraste que hace, tomando en cuenta la ley moral, los 10 mandamientos. Pero la segunda la hace en el versículo 27. Fíjense cómo se repite la fórmula. Versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Los fariseos presentes tienen que decir, listo, check. No hemos adulterado, no nos hemos acostado con otra mujer, punto, ¿no? O sea, somos purísimos. No lo hemos hecho. Ellos acataron la disposición externamente. Y viene Jesús otra vez. No en contra de Moisés, sino enfatizando lo que Moisés recibió de las tablas de la ley. Ahora tenemos que tener esto en cuenta. ¿Quién le dio a Moisés los 10 mandamientos? Dios. ¿Jesús tal vez? Sí, ¿no? ¿El Espíritu Santo? Pues sí, ¿no? Así que Jesús sabe los mandamientos, pues Él los dictó. Él sabe la esencia del mandato. Lo entiende perfectamente. Nos preguntamos nosotros si los que recién recibieron los mandamientos allá en el monte Sinaí, en el pueblo de Israel, ellos que recibieron los mandamientos, ¿habrán tenido el concepto de un cumplimiento externo nada más? No, quizá no. Quizá lo que ellos entendieron fue lo que el Señor Jesús ahora está recordando. Es muy probable. Aun y cuando no lo podemos verificar y comprobar y afirmar, parece ser que así era. Porque incluso el castigo en la transgresión de algunas de las leyes eran incluso la muerte. Puede ser que así fuera. Pero independientemente de que sí o no, que es una especulación que no podemos, digamos, afirmar, no, lo que sí sabemos es que el Señor matiza, ¿verdad? Lo que fue dicho a los antiguos, ahí Moisés lo dijo, ahí estaba yo, él escribió esa ley, ¿no es cierto? Entonces dice, ustedes oyeron esto de no cometer adulterio, pero yo les digo. No está diciendo, voy a cambiarlo. Acuérdense que él no ha venido para abrogar la ley, ¿no? No ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y la va a cumplir muy bien. Y nos va a enseñar a nosotros el cumplimiento de la ley. Entonces dice, esto fue dicho por los antiguos. Ahora, yo les digo, ¿cuál es la esencia del cumplimiento? Lo que está en el corazón, y lo va a mencionar el corazón aquí. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Es decir, que lo que sucedió es que no era absolutamente necesario no haberse acostado con otra mujer, perdón por estas expresiones, sino solo con mirarla para desearla, estaba el incumplimiento de la ley. Dice el Señor, su justicia tiene que ir ahí y es mayor que la de los fariseos que tienen un cumplimiento externo. Ahí, en ese ámbito, ¿verdad? En el corazón, en la esencia del mandato, no en la superficialidad del mandato, no en la manera externa. Pero luego vuelve otra vez el Señor, ¿no? En el 31. También, dice Cristo, fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, ¿no? Eso dice el texto. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso está en la ley. También, ¿no? Está. El que repudia a su mujer, dele carta de reposo. De repudio. Ay, sí. De divorcio, ya de reposo, imagínense nada más. Pues sí, ¿verdad? Para que descanse del marido, este marido malvado, de divorcio. Pero yo les digo, dice Cristo otra vez, ¿verdad? Yo les digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahí está la esencia del mandato, ¿no? En este tema, el Señor ha sido muy enfático, no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes de la Escritura ha sido muy, muy enfático, específicamente con el tema del repudio o el divorcio. En realidad, el Señor no está a favor, ¿verdad?, de divorcio. Lo que dijeron los antiguos, que el que repudia a su mujer tiene que darle carta de divorcio.
Quizá por eso más adelante algunos enemigos, incluso parte de los grupos cercanos al Señor, le preguntan, ¿verdad? ¿Es posible dar carta de repudio a nuestra mujer por cualquier causa? Y claro, ¿verdad? El Señor tiene que contestar, ¿no? Por cualquier causa. Sí, no le puso sal a la sopa, no planchó bien el pantalón, me miró feo, por lo que sea, ¿le puedo dar carta de repudio? Ya no la aguanto. ¿Puedo darle carta de repudio? Y dice el Señor, al principio no fue así. Moisés, por causa de la dureza de su corazón, permitió que se le diera carta de repudio, y es la ley a la que está apelando aquí, o la que está hablando el Señor. Moisés, por la dureza de su corazón, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Que se le puede dar carta de repudio por causa de, o por razones de la fornicación. Pero al principio, dice Jesús, no fue así. Marcos afirma al principio de la creación. Porque la esencia del mandato, ¿no? No necesariamente tiene que ver con que voy a cumplir y no me voy a divorciar de ella o de él, pues para no quedar mal y para mantener la apariencia y para cumplir con la ley, sino que hay una cosa de fondo. Y lo que hay de fondo es que el matrimonio es una ordenanza de la creación. Y el Señor dice, esto es lo que yo les digo, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este tema lo vamos a ver más ampliamente cuando lleguemos a esta parte. Pero otra vez, ahí es el cumplimiento externo y el Señor está apelando al cumplimiento de esta norma interna. Versículo 33. Además, dice el Señor, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirá al Señor tus juramentos. Eso dice la ley. E insiste, ahora yo les digo, lo que yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, etc. El cumplimiento externo, y lo he insistido mucho, es lo que hacían los fariseos. La exigencia para el creyente va a lo profundo del corazón. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso es no es anticultura, es contracultura. ¿Quién hace eso ahora? ¿No? Y seguramente los fariseos lo cumplían esta ley, pero era más profunda que esto. Otra vez insisto, era el cumplimiento interno en el corazón de los apóstoles. Dice el texto en el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice el texto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está difícil esto. ¿Cómo voy a bendecir al que me maldice? ¿Cómo voy a bendecir a los que me maldicen? ¿Cómo voy a hacer el bien a los que me aborrecen? ¿Cómo voy a orar por los que me ultrajan y me persiguen? Eso no tiene lógica. No tiene, ¿no es cierto? No la tiene. Pero el Señor entonces está diciéndole a los discípulos y a la postre a nosotros que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque va al fondo del mandato, va al fondo de la ley, va al fondo, va al corazón, ¿no?, del regenerado. Por eso
Cada uno de los discípulos que había entendido el Evangelio, que habían sido salvados por el Señor, que eran conscientes de su salvación, ¿no? Ellos debían de recibir esta instrucción para que no se conformaran con que su justicia fuera semejante a lo de los escribas y fariseos, sino mayor. Tienen que recordar que era completamente imposible, era muy difícil, ¿no?, competir contra los fariseos. Era muy complicado competir contra los fariseos. Eran los maestros de la ley. Eran los que tenían el control. Eran miembros del Sanedrín. Eran los que conformaban el Sanedrín. Incluso podían llegar a votar a favor de sacar del pueblo a alguien, ¿no? O incluso de darle ciertos castigos. El Sanedrín no podía dar sentencias de muerte. Por eso entregaron a Jesús a las autoridades romanas, para que fueran ellos las que le dieran esta condena de muerte. El pueblo judío, por las leyes romanas, no lo podían hacer. Y entonces los entregaban a las autoridades. Pero aquellos sí eran capaces de, en una reunión, lo que nosotros le llamaríamos una excomunión. Si aquella persona no se sujetaba, digamos, a la ley externa. Y eran muy estrictos con ese asunto, tanto que, como ya hemos comentado, criticaban al Señor Jesús por aparentemente romper la ley de Moisés e ir en contra de lo que el Señor había establecido. Pero dice el Señor a los discípulos, ¿no?, a la distancia también a nosotros: somos ciudadanos del reino. No debemos de dudarlo. No lo debemos de dudar. Por lo tanto, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Hay muchas personas, incluso hay iglesias, que son antinomianistas, van en contra de la ley, pura gracia. Hay iglesias, ¿verdad?, en donde pura gracia, nada de ley, pero hay quienes tienen mucha ley, pero nada de gracia. Aquí se hacen las cosas así porque la ley lo establece y se acabó. Pero hay cumplimientos solamente externos, ¿no es cierto?, del cumplimiento de la ley. Pero tenemos que recordar una premisa. La ley sin gracia no es ley. Y la gracia sin ley no es gracia. La gracia y la ley caminan juntas. Caminan juntas. No estamos hablando de tolerancia. Estamos hablando de aquella interpretación interna profunda del corazón. También tenemos que considerar que el corazón es perverso, ¿no? Pero no estamos hablando de los sentimientos, de las emociones o de los latidos del corazón, así como decir, me late, sino que estamos hablando de que efectivamente, y lo debemos de creer, la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, en nuestra mente. Y nada más y nada menos que fue escrita por el Espíritu de Dios, que la escribió en nuestro corazón y en nuestra mente. Y la Biblia nos ayuda para distinguir con claridad dónde está el meollo, digamos, la esencia del cumplimiento de la ley. No en el cumplimiento externo, pero en el cumplimiento de la ley que hay en el corazón, ¿no? Entonces el Señor está diciendo eso. Somos ciudadanos del reino y por lo tanto nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Acá el Señor dice, les digo que si vuestra justicia no fuere mayor, es una premisa, ¿no? Si acaso no fuere mayor, ¿no? Pero él afirma o sugiere que es por supuesto mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Descarta a los que no son regenerados y dicen, ustedes regenerados tienen que tener una justicia mayor. Y ustedes y yo tenemos que tener una justicia mayor. ¿Saben cuántas iglesias hoy día, cuántos creyentes hoy día de verdad cumplen externamente los mandatos, incluyéndonos a nosotros, externamente nada más, solo externamente? En algún momento, no me acuerdo, en algún lugar, quizá yo estaba predicando de esto o enseñando esto y preguntaba si alguno había violentado el mandamiento de no matarás y no cometerás adulterio, y casi todos dijeron, no lo hemos hecho. Y claro, ¿por qué? Porque estaba su mirada puesta en el cumplimiento externo. Pero cuando se acercan a la Biblia y ven este pasaje que el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, entonces no hay duda. Todos dijeron, lo hemos roto. Y tenemos que buscar la manera en cómo cumplir internamente
el mandato porque nuestra justicia tiene que ser mayor que de los legalistas, que de los escribas, que la de los fariseos. Y además, ¿saben qué? Podemos hacerlo. Estamos equipados para hacerlo, ¿no? El Señor nos ha dado todo para que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas o fariseos. Muy bien, vamos a dejar aquí la clase. La semana que entra no hay. Vamos a tener la visita de el pastor Andrés. No sé si ya lo conozcan o no, pero va a venir y va a predicar, hacernos el favor de predicar el jueves, el viernes y el domingo a mediodía. Lo vamos a explotar. Y yo voy a descansar. Y ya va a comer con algunos de nosotros. Si hay alguien que quiera todavía invitar, hay algunos espacios para la comida con él. Me gustaría que estuviera con algunos hermanos de la iglesia. Y el domingo va a ser el culto a las 6. Luego hay un desayuno en el salón que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Salón Jardín. Salón Jardín, que está a un costado del lugar donde nos reuníamos. Salón Fiesta Jardín. A un costado de las Américas, del salón donde nos reuníamos antes. Ahí, de aquí termina el culto y nos vamos para allá. A un desayuno congregacional. No hay. De hecho, puntualmente solo para los que vengan a las 6. Pues sí, ¿No? Ahora, si no vienen a las 6 y llega alguien al desayuno, ¿los vamos a negar? No, por supuesto que no. Ese es el cumplimiento externo de la ley. Entonces, vamos a tener este desayuno, luego el culto al mediodía, no hay escuela dominical, y el resto de la tarde no es para ir a la feria que empezó el sábado anterior, sino es para estar en comunión con el Señor. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer, una pregunta o algo? Sí, Marcos. Podemos también poner de ejemplo en esto del cumplimiento de la ley, pero no de la parte anterior. El relato de la ofrenda de la vida, ¿no? También, claro. Dice ella, pues ellos dieron y ella también. Claro. Pero ella dio más, pero claro. No externamente. Claro. Claro. Absolutamente, por supuesto. Lo que había en el corazón de ella. ¿Saben qué pasó en la pandemia? Espero que tenga que ver con esto. Pero lo que pasó en la pandemia, allá en la iglesia donde yo estaba, había un par de hermanos que tenían negocios. Y su diezmo de ellos dos casi sostenía a la iglesia, solo esos dos diezmos. Daban el 10% de lo que ingresaban. Vamos a suponer que ellos ganaban 1,000 y cada mensual y cada mes daban 100. Eran 100% fieles. Pero un día descubren los diáconos que este hermano ya no daba 100, sino 50. Y pensaron, ¿qué pasó? ¿Incumplió? Y cuando nos empezamos a averiguar, resulta que el hermano ese año ganó 500. ¿Saben qué pasó? Fue 100% fiel. 100% fiel. Es decir, que lo externo iba de la mano con lo interno en el caso de estos hermanos. Y decíamos, pero es que ya bajó su diezmo. ¡Qué barbaridad! Ha de estar mal. ¿No? Y nosotros fariseicamente dijimos, ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿Y ahora cómo vamos a...? Decía, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Decíamos, ¿qué sucedió? ¿No? Está mal el hermano, estar en algún pecado, ¿qué pasó? ¿No? Y cuando vamos a preguntar nos damos cuenta de que sigue siendo 100% fiel. Lo que pasó es que disminuyeron sus ingresos, pero la fidelidad, lo que había en su corazón, estaba a prueba de fuego. Más o menos con la parábola que nos decía Marcos, ¿no? Sí, hermana Lili. Ahorita que estaba mencionando, ¿verdad? Que no matarás y cualquiera que matara, pero yo digo que cualquiera que se enoje. Es que el Señor nos está diciendo que un enojo puede llevar a la muerte. Entonces es como advirtiéndonos, ¿verdad? De que no te debes enojar, porque la ira en grados superlativos te puede llegar a matar. Entonces desde la base, desde la raíz, es donde tienes que cumplir. Sí.
¿verdad? Pero aún, si mi enojo no me llevara al asesinato, solo enojarme con mi hermano es pecado. Bueno, sí, porque ya di el primer paso, ¿verdad? Aún si mi enojo no me lleva a matar a nadie. Aunque dice que como quiera se mata el espíritu. De todas maneras, yo no me enojo, le llamo fatuo a alguien, tonto, digamos, ¿no? Soy culpable, he violentado el mandato. ¿Cuántos asesinatos llevamos, no? Luego, el de la codicia también, ¿verdad? También. Pero codiciamos a través de la vista. Exacto, ¿no? Entonces, Exacto. Es como darte cuenta en dónde empiezas a pecar, ¿verdad? O sea, desde el momento en que se despierta pues, ese deseo de hacer las cosas. Por eso desde ahí empieza. Y algo muy interesante, no debemos de caer en la trampa de decirle a nadie, yo sí cumplo con la ley. No, tú no, yo sí. No, cuidado, porque esa es justamente la justicia del escribir el fariseo. No, mucho cuidado. Todos estamos en el proceso de la santificación, todos estamos en este camino, que estamos buscando, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley escrita en nuestro corazón, sin duda, pero no lo hemos logrado. Por eso el Señor ha venido a cumplir toda la ley en nuestro lugar, ¿no? Ha venido para cumplir toda la ley en nuestro lugar. Y aún en nuestra desobediencia, el Señor la ha perdonado. No significa que ya no nos conduzcamos rectamente, tenemos que hacerlo, ¿no? Otra vez insisto, no estoy en contra de la obediencia externa, siempre y cuando la obediencia externa esté movida, ¿no?, por la obediencia interna, lo que hay en el corazón, ¿no? Pero para el poder de su espíritu. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Que lo tenemos. Sin duda. Exacto. A través de su palabra, sí. El asunto de que el espíritu redarguye de pecado, cuando hablamos de que el espíritu nos redarguye, no es una experiencia extrasensorial, es a través de la palabra. Acuérdense que Pablo a Timoteo le dijo que la escritura es útil para redarguir. Y la única manera que el Señor nos puede redarguir es a través de su palabra. No es así como que, ay, me dio un escalofrío porque el Señor me redarguyó. Eso no es posible. Es a través de su palabra, porque la escritura es útil, ¿no?, para redarguir, ¿no?, y para instruir en justicia, ¿no? ¿Mande? Sí, claro, porque como la palabra lo dice y como yo me confronto con la palabra, digo, ay, estoy desobedeciendo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero he sido redarguido por la palabra. Entonces viene de la palabra a mí y no de mí hacia la palabra. De la palabra a mi mente, sí. ¿No? Vamos a orar, ¿les parece? Y terminamos. Amoroso Dios, te damos gracias por esta hora, este tiempo de estudio, y rogamos, Señor, te rogamos, no permitas que nos ensoberbezcamos y pensemos, nosotros los cristianos cumplimos con la ley de Dios. No es cierto, no lo hacemos. Aun y cuando podemos tener apariencia de la obediencia externa, Señor, nuestro corazón sigue trabajando en la santificación y nos encontramos desobedeciendo tu ley. Y ciertamente, en la apariencia, hemos cumplido con tu ley. Pero en nuestro corazón, a veces marchito, ahí no hemos cumplido con tu ley. Así que, Señor, te rogamos que como ciudadanos del reino, seamos capaces de acatar tus disposiciones en el interno de nuestro corazón, para que nuestra obediencia externa sea reflejo de eso. Bendice a mis hermanos, bendice la iglesia, cuida de la enseñanza en esta iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos que nos lleves a casa, que podamos encontrar en orden todo, descansar y entonces mañana continuar con nuestra semana laboral. Nos ponemos en tus manos suplicando tu presencia santa. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos.